Intención del texto. Contenido, contexto, adecuación a la función, léxico que corresponde al texto, científico, culto, coloquial y literario. Fragmentos adaptados según el tipo de lector, elementos paratextuales, dedicatoria, epígrafe, citas, referencias y paráfrasis. Utilidad del texto. Al comunicarnos, lo hacemos de distintas maneras, ya sea hablando, con señas o de manera textual, con la intención de transmitir un mensaje. La comunicación en forma de texto tiene una estructura específica, dependiendo del mensaje que se quiera comunicar. Adecuación a la función. Para que un texto cumpla su objetivo de comunicar, es necesario que cuente con la propiedad de la adecuación, la cual consiste en construir un texto que exprese claramente la idea principal del emisor, adaptando su lenguaje para expresar un tema de manera sencilla. Léxico que corresponde al texto. A pesar de que los textos se construyen para comunicar un mensaje, cada uno cumple una función específica de acuerdo al tema del que trata, por lo que existen diferentes tipos de textos. Científicos. Usan lenguaje técnico y especializado y están dirigidos a un público específico. Por ejemplo, artículos, ensayos y manuales científicos. Cultos. Son utilizados para transmitir conocimientos o expresar pensamientos complejos. Por ejemplo, diccionarios, biografías y enciclopedias. Coloquiales. Utilizan lenguaje informal y se emplean en la comunicación cotidiana. Por ejemplo, mensajes de texto o cartas personales entre familiares y amigos. Literarios. Son aquellos que usan la función poética o literaria para expresar un mensaje de manera imaginativa y original. Ejemplos de ellos son la novela, el cuento, la poesía y el ensayo literario. Fragmentos adaptados según el tipo de lector. Cada lector entiende un texto de diferente manera, razón por la cual algunos textos son adaptados para transmitir un mensaje a cada tipo de lector. Por ejemplo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra ha sido adaptado para niños y jóvenes debido a su complejidad. Elementos paratextuales. Son mensajes o expresiones que complementan el contenido principal de un texto. Tienen la función de aportar mayor información sobre la obra y organizar su estructura. El título es considerado el elemento paratextual más externo y se refiere al contenido del texto. Otros elementos paratextuales son dedicatoria. Se coloca en la página siguiente del título y en ella el autor agradece a quienes lo apoyaron durante su proceso. Epígrafe. Es una frase o cita ubicada en la siguiente página de la dedicatoria y se usa para sugerir algo del contenido del texto o lo que ha inspirado al autor. Citas textuales. Son expresiones parciales de ideas que se incluyen en un texto con referencia a otra fuente, es decir, cuando se copia tal cual un texto o fragmento de otro autor. Paráfrasis. Es la explicación del contenido de un texto utilizando palabras propias. Referencias. Es una lista ordenada alfabéticamente de autores y títulos de las obras consultadas o referidas por el autor, y se ubican al final del texto. Utilidad del texto. La utilidad del texto se refiere al objetivo por el cual fue creado. Sin importar el texto del que estemos hablando, cada uno de ellos busca emitir un mensaje y comunicarlo de manera específica. Dependiendo de su objetivo, existen diferentes tipos de textos. Narrativos. Son aquellos que cuentan o relatan un acontecimiento, hecho o historia. Por ejemplo, un cuento, una novela o una crónica. Argumentativos. Son discursos coherentes que pretenden persuadir sobre un tema o punto de vista mediante el uso de razones. Por ejemplo, discursos políticos o artículos periodísticos. Descriptivos. Son aquellos que construyen la representación de una persona, situación o hecho enumerando sus características. Es decir, se crea una idea de las cosas a partir de la descripción de sus cualidades, usando adjetivos calificativos como interesante, bello, complicado, entre otros. Informativos. Son los que nos ofrecen datos sobre un evento o hecho, por ejemplo, un artículo o nota periodística. Dialogados. Son los que se generan de forma espontánea y natural entre las personas. Estos son los más comunes en la comunicación. Por ejemplo, una conversación o un mensaje de texto a nuestros amigos o familiares. Literarios. Son todos aquellos que utilizan los elementos de algún género literario para comunicar un mensaje. Por ejemplo, la poesía, el teatro, la novela o el ensayo. Repasemos el contenido de esta lección. Aprendimos que existen diferentes léxicos de acuerdo al tipo de texto. También vimos que existen fragmentos adaptados según el tipo de lector e identificamos cuáles son los elementos paratextuales que podemos usar para escribir un texto. Por último, vimos que cada texto tiene una utilidad o función.
¿Qué responde al objetivo del mensaje emitido? Repasa los contenidos de esta lección y realiza los ejercicios de práctica en tu cuenta Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente.